Flor, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 11 de enero del año 2023. En materia internacional, tres temas a destacar. Primero, la cumbre de los tres amigos, bautizada así desde hace algunos años, salvo en el periodo de Donald Trump, en donde no se realizó, entre los líderes de Estados Unidos, Canadá y México, los tres países que conforman Norteamérica. Los resultados más relevantes de esta cumbre, que termina hoy, ya el presidente Biden abandonó México, hoy se reunirá Andrés Manuel López Obrador con Justin Trudeau, presidente de Canadá, y lo más importante es los acuerdos a que se ha llegado en materia fronteriza, migración, en materia de preservación del medio ambiente a través del desarrollo de energías limpias, y esto incluye la posibilidad de que sea México el proveedor de semiconductores y de componentes para carros eléctricos, y eso es dentro de la estrategia geopolítica de Norteamérica para no depender tanto del proveedor, el otro proveedor, que es China, y en materia pues de seguridad. Así que interesante, estas cumbres pues a veces generan críticas de que no producen resultados. Lo cierto es que esta parece ser una reunión necesaria para tratar de producir esos resultados. Por otra parte, en Perú, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y el ministro Otálora, en donde se señala la posibilidad de que en la represión de las protestas que se siguen dando en Puno se hayan cometido los delitos de genocidio y homicidio agravado. De manera pues que sigue la crisis política en Perú agravándose, lejos de resolverse, y ahora con este ingrediente adicional de una investigación en ciernes, porque es una investigación preliminar contra la presidenta en funciones, pues es echarle sal a la herida de la crisis. Bueno, y hay una noticia de última hora, Guido, bueno, hace menos de una hora, la interrupción del sistema de la Administración Federal de Aviación, que está causando interrupciones en vuelos, miles de vuelos en Estados Unidos. La interrupción afecta los vuelos por ahora. En Estados Unidos ordenó a las aerolíneas que pausen todas las salidas nacionales. Son más de 1.200 vuelos retrasados, y el trabajo para restaurar el sistema informático está en curso. El NOTAM es un sistema que te da información, me dice una persona que sabe de aviación, sobre el aeropuerto o el vuelo, y es crucial para la operación. Como hubo una caída en los sistemas, por eso la suspensión de operaciones, y son todos los vuelos. Wow, terrible. Todos los vuelos. Terrible, porque eso generará un embotellamiento. Claro, es tal, espacio aéreo doméstico, pero eso sí, va a tener efectos sobre las operaciones internacionales. por supuesto que hay vuelos de conexión. Claro. ¿No? Muy claro. bien. Oye, y por último, destacable también el discurso o la presentación o la exhortación que hizo el presidente de Ucrania ayer en la ceremonia, anoche en la ceremonia de la entrega de los Globos de Oro. Un mensaje pregrabado. Volodymyr Zelensky expresó que hubo una Primera Guerra Mundial con millones de pérdidas, hubo una Segunda Guerra Mundial con millones de pérdidas de vidas humanas y consecuencias económicas para Europa y para el mundo, y que no habrá una Tercera Guerra Mundial porque no se trata de una trilogía. Invitó a los protagonistas, actores y todos los que tienen que ver, influencers, etcétera, de Hollywood, a que en sus redes sociales digan la verdad sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, y los invitó a estar presentes el día de la victoria ucraniana. Muy bien, eso en materia internacional. Flor, y en el campo local, las discrepancias entre la minera, El gobierno First Quantum, y el gobierno, lejos de haberse limado o acercado las posiciones, parece ser que se están distanciando cada vez más. Ayer la minera envió
un statement antes de la conferencia telefónica que sostuvo con los inversionistas, que fue transmitida. Aquí tuvimos una pequeña fracción de las respuestas que daba el gerente de la minera, el señor Pascal. Y luego de eso, el gobierno reaccionó y mandó un comunicado en el que establece que no es cierto, es decir, acusó de mentirosa a la contraparte. Cuando tú dices que tu contraparte no está diciendo la verdad, le estás diciendo que son unos mentirosos, ¿no? Entonces, parece ser que las diferencias tienen que ver con varios temas, incluyendo temas económicos, por supuesto, pero también con temas de exoneraciones, deducciones, etcétera, que pretende la mina. Seguridad de que no le quiten el contrato antes de tiempo. Seguridad, deducciones en caso de agotamiento de la mina, una serie de cuestiones que han alejado las posiciones. Entonces, sí, yo sigo pensando que lo más razonable es, porque hay una infraestructura montada y está siendo operada, yo debo pensar que de manera bastante eficiente por una empresa. Entonces, terminar ese contrato generaría muchos traumas, aparte de los traumas laborales. No, y aparte, ¿quién operaría eso si el gobierno no tiene capacidad ni de regular que va a tener capacidad para manejarlo? Yo escuchaba esta mañana al abogado Ibrahim Asbat decir que entre las posibilidades que baraja el gobierno está incluso convocar a una licitación internacional en donde podría participar First Quantum. Entonces, la pregunta es, ¿él está hablando evidentemente, oficialmente en nombre del gobierno? Él se presenta como el coordinador del equipo jurídico de abogados panameños del gobierno, ¿no? Entonces, él sí maneja información, evidentemente. Lo que pasa es que, como tú bien has anotado, no hay transparencia sobre quiénes están negociando por el gobierno. Entonces, ¿cómo se va a presentar como coordinador? Es mi pregunta. Bueno, pues él lo ha hecho y lo ha hecho en varias ocasiones, así que... No. Pero me parece fuera de orden, porque yo quisiera entender quién está sentado. O sea, como panameño, como ciudadano que paga impuestos en este país y que en teoría tendría que recibir beneficios de esta concesión, a mí me interesaría saber quién está negociando en mi nombre. Y entonces lo que se evidenció ayer fue que el gobierno, lejos de informarnos adecuadamente y oportunamente y transparentemente, lo que hizo fue reaccionar a un comunicado de Minera, porque es que, como decíamos, es increíble que sea Minera la que nos mantenga informados. La Minera no, pero ayer entonces, acuérdate que estábamos casualmente analizando eso en el momento que se iba a dar la conferencia. Correcto. Yo asumía que el CEO de First Quantum tenía el control de la situación, pero me sorprendo cuando veo el comunicado que dice de forma textual que en el caso del gobierno descalifica y dice que este representante, el CEO de First Quantum, Tristan Pascal, hizo varias aseveraciones en relación a sus conversaciones con la República de Panamá con respecto a la mina Cobre Panamá que no reflejan la realidad de la situación. Sí, ¿no? O sea, esa línea específicamente del comunicado es muy clara. Significa que todavía no hay nada en blanco y negro en este momento. No, o sea, First Quantum se adelantó en función, realmente no sé de qué, en función, no sé, de tranquilizar a sus inversionistas y accionistas. Pero si lo vas a tranquilizar después de este comunicado, le fue peor a First Quantum. Yo si fuera inversionista quedaría más intranquilo. Exactamente, le fue peor a First Quantum después de eso. Entonces no entendí cuál era el objetivo. Hay que escuchar el otro lado, ahí habría que escuchar el otro lado, porque, no sé, yo esperaba una ¿escuchar a qué otro lado? Yo esperaría ya el otro lado, ¿te refieres a la minera? Porque ya la minera habló. Sí, ya la minera habló. Sí. Pregunta es, ¿no esperábamos un comunicado oficial del gobierno también? Sí, más allá que una reacción de esto, también es verdad. Es que por eso decía, lo lógico hubiese sido una comunicación en conjunto. ¿Cómo la minera, o sea, y el señor Tristan Pascal se tira sin paracaídas ayer de esa manera? Eso es lo que todavía no terminé de entender. Es que no estoy tan segura que se haya tirado sin paracaídas. Pero es que si te sacan un comunicado a menos de una hora después, porque esto salió como una hora después de la transmisión telefónica, significa que te tiraste sin paracaídas. Tú no coordinaste ni siquiera nada de lo que ibas a decir. O quizás le sacaron la tabla al último momento, no necesariamente. ¿Será? O sea, no lo veo tan así. No estoy tan segura de que sea de esa manera, pero no sé.
La verdad es que hay tanta opacidad, es impresentable esa opacidad. Totalmente. Impresentable. Oye, hay un tema, y lo hemos abordado aquí 746 veces, y es la iluminación en la cinta costera de madrugada. Ya vimos videos de asaltos, estamos viendo temas de inseguridad. He conversado con bastantes personas que están yendo. De hecho, yo misma voy de vez en cuando y es absolutamente negro, es oscuro, totalmente oscuro. Ahora, tú sabes que yo, con sus linternas, yo recibí un comunicado del SPI diciendo que ellos son los responsables de la seguridad de la cinta costera. Es que están por ahí. Sí. Mira, me tocó verlos hoy. Hoy, decirme, por favor, no vaya para ese lado. O sea, ¿Por qué es peligroso? ¿Ah? No, te dijeron... Y yo andaba con mi linterna ahí bien, o sea, bien artesanal y joven, agrícola. no vaya por allá porque es peligroso. Pero El mismo, si el SPI te dice eso, tú te imaginas lo peligroso que es eso. Te pueden robar la linterna también. Entonces, la iluminación tiene que ser pública, hombre, por Dios. No, pero dime... Dice que no renovaron el contrato de mantenimiento. Explícame, pero la dime, incapacidad del MOP ya dime es obscena. que cualquiera no sale corriendo después que un agente de policía te dice eso, porque el SPI es policía. Sí. Te dice eso. No vaya para allá. Y además cerraron la cinta Porque costera es 3 peligroso. hoy, caminando. No puedes pasar para la cinta costera 3 porque le pusieron una... Porque está peligroso también. Porque la cerraron por seguridad. También porque es peligroso. También La cerraron está por sin seguridad. iluminación. Pero entonces, ¿qué hace allí el SPI si no es brindar seguridad? O sea, más allá de la advertencia. Porque están ahí para advertirte que es peligroso esa área. ¿Para qué tiene que ver el contrato de mantenimiento con la iluminación? Porque en teoría la iluminación forma parte de ese contrato de mantenimiento, lo llamaron a licitación y no ha aparecido De verdad nadie que- Pero entonces no están pagando la luz. De verdad que... Pero le negro, gusta cuando la te luz, digo o sea, negro, es no negro. De entiendo. verdad, yo voy a mostrarles el... Lo que grabaste, nada. Oye, te estoy hablando Fondo en oscuro, serio. mira tú eso. Se lo voy a mandar al productor. No, ponlo aquí mismo. Ponlo ahí en tu ¿Cómo? celular. Lo mandas y da lo Aquí mismo. ponlo ahí en tu celular porque se va a ver clarito lo que grabaste. Nada. Es negro. Sí. Así. En verdad, te lo juro. No, impresionante. Míralo, o sea. Te lo va a mandar, o sea. O sea, ¿qué grabaste? Nada, este es un fondo negro completamente, Flor, Oye, increíble. es súper A peligroso. propósito Es una boca de lobo ahí. A propósito de abandono y Ay, de desidia, ustedes vieron el comunicado ayer de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. es vergonzoso No, la situación en la que se encuentra la zona libre. Oye. No, y escuchate lo que dijo Severo Sousa. Sí, O sea, sí. lo Yo que no, le ¿qué dijo? cobran, o sea, Severo Sousa, además de la denuncia, también advirtió acerca de lo que le cobran a las empresas en zona libre, Por el las seguro. las aseguradoras, por casualmente la falta de una infraestructura, por no tener hidrantes. O sea, el riesgo de incendio es latente para la mayoría de las empresas que tienen sustancias inflamables allí. Es obvio, es lógico. Entonces, eso no es un problema de ahora, tiene muchos años, muchas administraciones, pero la crisis que se vivió ayer con el incendio en estas bodegas no tiene comparación. Fueron 24 horas que les tomó a los bomberos poder controlar el incendio. Hasta esta hora, hasta hace pocos minutos todavía se estaba tratando de controlar ese incendio. Sí. O sea, está confinado el incendio, pero sigue vivo con las llamas alrededor de lo que ocurrió. Es realmente inaceptable la situación en que se encuentran Mira, muchos usuarios de la zona libre. decía Severo Sousa que cómo puede ser que la zona libre más importante de Latinoamérica, ¿verdad? Que es un foco de atracción, o debería ser un foco de atracción de inversión extranjera, no cuente con esa infraestructura porque tiene la misma de hace 40 años o 50 años, Inaceptable, realmente. básicamente. ¿Cómo no se invierte en colocar hidrantes en todas las áreas Lo de la más zona básico, libre? lo más básico. Lo más básico. Y entonces lo del castigo de las aseguradoras a las empresas de zona libre que están alejadas de la posibilidad de sofocar un incendio, es terrible, porque O sea, ni siquiera tienen un costo adicional de operación porque no hay hidrantes y entonces las aseguradoras dicen no, porque Ni es que ahí se siquiera puede dar hay- un incendio y efectivamente Ni y siquiera pasa hay lo que pasó personal ayer. asignado específicamente. Yo pensé que dentro de zona libre había una estación de bomberos. No hay. No. La más próxima a la que está fuera de zona libre, que Y- atiende no solamente a zona libre, sino a todo el casco de Colón. Sí, pero ¿cómo puede ser que no haya para eso voluntad, plata o lo que sea? Pero Para algo sí que da haya- plata. Claro, pero sí haya para darle el equivalente a una anualidad al Canal de Panamá a los inversores turísticos que van a hacer inversiones no turísticas fuera de las áreas del Plan Maestro de Turismo. Sí. O sea, Esas son las prioridades súper mal puestas. Bueno, aquí se terribles necesita más que inconsistencias. incentivo, aquí lo que se necesita es infraestructura. Infraestructura. Sí, ahí necesita, son construcciones que yo
de verdad, cuando escuchaba a Severo Sousa, escuchaba a Michael Chen denunciar esto, son cosas que uno da por hecho de que debiese existir esta infraestructura Lo triste en zona libre y no existe. Y lo triste es que uno diría, bueno, va a pasar la tragedia y van a aprender. No. No. Lo mismo de la cinta costera. El hombre Yo iba a preguntar, ¿cuántos asaltos necesitan? Van varios y Ahí no está la aprenden. foto que tomaste, ¿ves? Ahí está la foto que tomaste. El hombre es Ponche el la único foto, ahí animal que está. tropieza. Oye, eso boca de lobo es un piropo. Oye, de La verdad. boca de lobo es más clara que esa cosa. Pero lo gracioso fue lo que te dijo el SPI. Y que no vaya para allá. ¿Ah? No vayas para allá, que es peligroso. Mira, y esta está más oscura que la anterior. Ajá. No. No se atreva, joven, no se atreve a ir para allá, que es peligroso, dice el No, SPI. hasta con Oye, miedito, qué oye, no barbaridad. puede No, ser. Y encima como estaba nublado, peor. Sí. ¿Eso No, a qué hora nublado era? no, oye, era. ¿Qué hora noche. era? Pero ahí 4 está nublado. 40 y pico. 4 y se ven 40 y nubes. pico de la mañana. O 5 por ahí. Ahí se ven nubes, Flor. Es que como estamos en época de luna llena, ¿no? Entonces la luna, pero si está nublado ni la luna. Pero ni la luna se veía ahí. No, de verdad da vergüenza. Ahí no solamente es un tema de inseguridad, Pero- es de temas de caídas. Pero es todo el tiempo. De todo, Porque la vez pasada nos siempre. dijeron que era por un tema de timer, que Ni se un encienden timer a de tal hora, nada, se ni apagan un a tal timer hora de la para nada. ahorrar. No, nada. No, ningún Pero time. es que O sea, si yo salgo a caminar a las 8 de la noche, eso está igualito, de oscuro. No. y cuando estaban Entonces- iluminando. Pero a las 9 y pico sí. Y cuando ¿Pero había por qué? iluminación de Navidad, sí estaba Bueno, prendido. entonces sí tiene que ver con un timer. Tampoco. No. ¿Hace cuánto tiempo está eso así? Yo no sé. Pero Meses Flor, de entonces sí meses. tiene que ver con un timer, porque si no está la luz encendida, no está encendida y hay oscuridad de las 7 de la noche. A las 9 y pico de la noche ya eso está así. Bueno, ¿Cómo lo ves? hay que revisar. Y entonces a las 6 de la mañana van a prenderle, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? No, a las 6 de la mañana. Ya pa' no, qué. eso. Tú vieras a la gente, todo el mundo con su linternita bien tercermundista. Pero es que las linternitas son Porque- los celulares, entonces están Sí. poniendo en peligro arriesgando Claro. su celular No, pero- y su seguridad. Sí, pero no Estamos te caes, hablando, pues. es que estamos hablando de un lugar turístico, hablamos hace un rato, ahí está, esto es un lugar turístico. No, hombre, no. O sea, cuando tú llegas, te hospedas en el área, tú quieres conocer, realmente la cinta costera es muy bonita, pero para tenerla con un buen mantenimiento, es decir, ya cortaron la hierba, por cierto, porque estábamos... Ya cortaron la Ya, hierba y en entonces partes, ahora en partes. hay una plaga de bichitos negros chiquitititos. Yo creo que eso es por temporada. Yo no pero- sé por qué, yo no sé qué es eso. Pero deben tenerla por lo menos iluminada. Ay, En no, parte, no, porque no. yo vi que había un área que sí la cortaron y otra área que está sin cortar y Yo con sí la vi pencas casi todo cortado y ya. hojas tiradas y todo. Por lo El menos domingo, hicieron el lunes me esfuerzo. pareció verla toda ya bien Porque el cortada. año pasado cerró y ni siquiera estaban dándole mantenimiento. Yo no sé. Oye, Yo no por sé, cierto, pero no una sé. desidia muy increíble. No sé si vieron la prensa hoy con ese análisis que han hecho. Tienen el caso de... ¿De lo de Roberto Durán? Sí, no, lo de Roberto Durán es uno de los tantos. También está el caso de Martinelli y los lingotes, pero también sí. está la investigación del caso Panabrecht, o sea, Odebrecht, y cómo Odebrecht impactó a un montón de gente. Y la investigación que hicieron es interesante porque resulta interactiva. Ahí está el resultado de la investigación del Ministerio Público acerca del caso Odebrecht, a quién tocó Odebrecht y a quién no tocó Odebrecht. Y la ¿Y a quién verdad... ¿a quién dejaron por fuera Sí, también? quienes dejaron por fuera en la investigación, pero esa sí es la investigación judicial del Ministerio Público. Que no hayan sido llevados todos al proceso en el órgano judicial es otra cosa, Es pero una de las tantas preguntas que no la van a investigación responder. está allí y realmente las explicaciones de los que están allí son muy pocas porque se ve cómo el dinero viaja de Odebrecht a la persona y de la persona a las distintas cuentas. Eso es lo interesante de esa investigación interactiva, muy Donde similar. más pagaron coimas. Muy similar a la en publicación, Panamá. muy similar a la publicación internacional de los Panama Papers, de los Paradise Papers, todas estas investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas. Bueno, ahora se trata de Panabrecht y el trabajo que ha hecho la prensa es La verdad es que está encomiable. muy bueno. Es encomiable para, por lo menos, que el Serio y ciudadano riguroso. sepa de dónde vino y hacia dónde fue la plata de Odebrecht, que no haya cuentos. Eso es producto de una investigación judicial del Ministerio Público, es lo que entendí, Flor, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, y ayer volviendo al tema de la minera, los ministros no fueron a la asamblea a rendir cuentas, a responder el cuestionario de la Pero mina. chifiaron en la citación, Y no pasa nada. no pasa nada. Que ese cuestionario Estaba bien. estaba bien elaborado. Estaba bien elaborado, yo lo acucioso, vi. estaba bien puntual. De hecho, yo nunca Entonces, estaba de no acuerdo entiendo. en que ese cuestionario se sepa de antemano, pero en realidad con Es que para tú le des hacer- el es tema... Parte de la transparencia Sí, es y parte de ser presión social. transparente. No, yo creo eso está que bien. la Estamos en transparencia democracia es y eso... que la transparencia es que cuando vayan eso sea público, pero pasar las preguntas de antemano
permite Miren, que... No es un examen tampoco. O sea, Yo sí te digo algo. No sé. A mí lo que me va a gustar... o no una materia. O sea, Yo sí te digo algo, porque ahora la Asamblea está mandando el cuestionario y todo aquello. A mí me va a gustar cuando ese contrato vaya a la Asamblea, que haya transparencia en la Asamblea de lo que Flor, se yo sí creo que los Sí, lo que ministros... estamos Esa es viendo la ahorita parte son las verdes, después son las interesante. maduras. Ahora mismo estamos en la etapa de negociación, Sí. pero cuando eso salga de lo que están negociando y pase a Puede la llegar Asamblea... allá y lo destruyen todo. Oye, Exactamente. Yo sí quisiera ver eso allá. Yo sí creo y creo que es una sana práctica que los ministros o cualquier funcionario que se ha citado a la Asamblea conozca de antemano lo que le van a preguntar para que se prepare, para que no pueda decir, desconozco eso, porque pocas veces se da, pocas veces el caso de que, Pero ¿sabes lo qué que pasa es que yo no pasa? manejo ese tema y la asistente que maneja ese tema no vino. Entonces Claro, que vas no se preparado, condicione. uno va preparado. Claro, pero el problema no es tanto eso, sino ¿permite repreguntas después? No, pero es que... Porque Gonzalo Chamán no lo permitió. No, y por eso se fue de perdóname. la Asamblea. Nada limita ni impide Ese al es el diputado punto. a hacer cualquier otra pregunta. Ese es el Eso también es punto. real. No es que las preguntas están escritas en piedra. Sí. Ese Tú es el mandas el punto. cuestionario para que se preparen, pero muchos, Lo que ha pasa es que ocurrido. sí, pero el sí diputado Juan depende- Diego Vázquez, el Claro. diputado... Pero lo hay hemos visto, funcionarios que sí. no lo permiten. Ese era mi No, punto. hay diputados que no preguntan, que es otra cosa. También, Pero y también hay funcionarios que no lo permiten. también depende de la dinámica que le imprima quien esté presidiendo la Asamblea en ese También, momento. exactamente, Claro, es cierto. obviamente. Porque hay muchos presidentes de asamblea y también presidentes de comisión que limitan las preguntas, ¿no? Y lo Correcto. establecen. Eso también O pasa. lo cortan cuando ya no es conveniente. Pero bueno, seguir eso es, haciéndolas, ¿no? eso es potestad Pero ya sí, de los hay que diputados. tener Pero muy tú- presente. ojalá. Pero tú como diputado te puedes imponer, ¿ah? Claro. Y no te quiere contestar, vas afuera y están grito. los medios, pega los gritos, dice yo iba a preguntar esto y el señor no me contestó. Lo Yo que pasa es que siempre no digo, preguntan. los funcionarios, cuando no pueden hacer su trabajo, para eso están los medios. Y ahí sí les tienen que servir de aliados. Claro. No cuando no les gusta lo que Y publican. siempre ha ocurrido de esa forma. Claro. Siempre ha ocurrido de esa forma. Si que no te ahora lo escucha, es lo mismo que decíamos la otra vez de Héctor Alexander. No te escuchan, busca apoyo en los medios. Sí. Oye, por cierto, más un comentarito ahí. Leí que es probable que el presidente José Gabriel Carrizo no renuncie al Ministerio de la Presidencia. El presidente. El vicepresidente, perdón, José Gabriel Carrizo no renuncie al Ministerio de la Presidencia Es ¿Por qué? correcto. porque están haciendo una consulta basada en lo que establece el Código Electoral. Claro, y sería en marzo, no en enero que tendría que Así renunciar. es, en noviembre del 2023. ¿Por qué? Bueno, pues nada más les dejo ese dato. Pero en marzo es otra de las teorías que he escuchado, que la fecha no es enero, Bueno. que es marzo, y que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, saldría y a la Ya, presidencia si en eso es marzo así- iría el viceministro de Economía. Si eso es así, entonces pinta muy mal el asunto. Claro. O sea, porque obviamente, si hay interés en las elecciones, cumplan con la ley electoral, más allá de cualquier consulta. Sí, Porque porque ya es que te empezamos vas- mal con el nombramiento del magistrado del Tribunal Electoral. Ellos mismos habían Exacto. establecido como fecha Exacto. el 15 de enero. Es más, El No se mismo va, no se gobierno. va. no, te recuerdo quién Entonces- firmó la nota. ¿Quién la firmó? El viceministro. ¿De dónde? De la presidencia. presidencia, Caíto ¿El García. viceministro de quién? Sí. Del- o sea, Gabriel el ministro, Carrizo. exacto, o sea, Así que, bueno. Y la otra teoría Yo espero anda- que eso sea un simple bola. rumor, una bola, y que no se pero materialice el también viernes. otra de las bolas El viernes que arranca cada vez mala. estoy escuchando más es que Rubén de León saldría de la Esa- secretaría del PRD Así y en es. su lugar, Así es. como el CEN del PRD no tiene que hacer ni siquiera una reunión con nadie más que con ellos mismos para decir a quién reemplazan y por quién lo reemplazan, el acuerdo parece ser que Rubén de León sale, en su lugar entra Gaby Carrizo a secretario general del Ajá. PRD y entonces así le podría ganar Yo a he Martín escuchado, Torrijos. yo he escuchado la misma teoría en ese mismo sentido. Ah, Porque la pues. única forma de poder cambiar al secretario general en este momento en el PRD es que renuncie el actual secretario general. Y sería parte del acuerdo, sacarlo a él Claro. y poner a Gaby Carrizo y de esa manera Martín Claro. Torrijos no tendría la fuerza que tendría si Gaby Obviamente, no fuera porque no secretario. es lo mismo ser candidato en unas primarias sin ser secretario general a ser candidato en unas primarias siendo secretario general. si no- Y eso lo sabe muy bien Martín Torrijos. Y Nito Cortizo. Y Nito Nito Cortizo fue al revés. Fue al revés. No, Nito Cortizo no fue parte, acuérdate, del CEN ni eso. nada de eso, sí. Martín Torrijos sí lo fue y Exactamente. Nito no lo fue. Exactamente. Pero Y bueno, ahí las está- Y ahí circunstancias... está parte del apoyo que no tiene que No. no tiene Nito Cortizo en el partido hoy día. No, la diferencia también está en las circunstancias del actual presidente. O sea, él estuvo retando como por 3 periodos presidenciales, o sea, más de 15 años. Fue presidente de la Asamblea, o sea, no era un desconocido. desconocido en la política. Pero el Podía poder, hacerlo. pero Oye, el poder la- y la fuerza que te da ser secretario no te lo da nada. Oye, Obviamente. ¿Y las encuestas internas que ha hecho el PRD? Entiendo que está compitiendo
¿Qué? ¿Por qué se ríe? No, ¿tú no viste lo de la declaración de Pedro Miguel González? Ah, sí, claro. Ah, bueno, pues. Dicen que en las encuestas internas del PRD, Gaby Carrizo marca el 2%. Sí. Eso es lo que dice Pedro Miguel. No Eso sé. es lo que dice Pedro No Miguel. no la he visto. No sé si sea cierto, pero bueno. Yo pensaba que te refería a otra encuesta, pero también. No. Sí, no, por eso dije quién está compitiendo, pero me parece... Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder y Julio Linares nos acompaña esta mañana. La semana pasada tuvimos una dosis Linares también. Hoy en el hermano. Muchas gracias. Pero Adolfo vino a hablar de otro tema, extinción de dominio. Julio viene a hablar de las cifras que nos presentó al país en el Consejo de Gabinete del Contralor General de la República sobre la supuesta disminución de la planilla y el supuesto ahorro de 96 millones de dólares al año. Julio hizo un tremendo análisis. No, pero no es el primer año que Julio lo hace. No. Tiene varios años haciendo ese análisis. Lo invitamos porque él viene haciendo ese análisis y ya en cuanto poder lo haga. Pero el Es tema un problema porque los abogados supuestamente no sabemos sumar y restar, pero hay que hacerlo en bienestar del ciudadano. Pero hay excepciones. Hay abogados y abogados. Yo creo que es importante comenzar por lo siguiente. Y hay abogados que hablan latín también. También. Por lo general. Cuando tú le recuerdas el latín a Guido, general. Guido comienza a parpadear rápido, ¿te diste cuenta de eso? Eso eran los tiempos de la Salle. De Ramón Saborío, lo que pasa es que ella no sabe de eso. Una lengua muerta, pero que tiene todavía sus... Y no le enseñaron el Una lengua muerta, pero que está viva, ¿cómo es eso? Que está reviviendo. Mira, como una breve introducción, yo creo que es importante destacar que el problema de fondo radica en que el gobierno actual está basando la reactivación económica en 3 elementos: la vacunación, los subsidios y la planilla estatal. ¿Qué sucede? El gasto de una planilla mala vida, por no decir botellas, genera obviamente un enorme gasto a los contribuyentes, impuesto que debemos pagar nosotros. Ese enorme gasto se está pagando hoy con deuda, ya lo ha dicho el ministro Mes varias veces. Las planillas y los subsidios se están pagando con deuda pública, cuando la deuda pública debería estar dirigida ¿a qué? Al gasto de capital, a la inversión, para que se regenere esa plata en inversión. Y obviamente esa deuda pública genera intereses, y esos intereses perjudican la inversión, perjudican el grado de inversión que tiene el país y perjudican los fondos que deben ir al tema social: educación, salud, obras públicas, etc. O sea, habiendo hablado esta breve introducción, yo sí quería referirme a las cifras que dio el Contralor a principios del año, porque son muy interesantes. Él, por ejemplo, dijo, y vamos a hablar con exactitud, él dijo que al final del 2022, del 2019, que al final del 2019 la planilla estaba en 279.288 funcionarios con un gasto de ¿qué? De 464 millones. Y adicionó que al final de 2022 la planilla estaba en 276.776 y un gasto de 456 millones. Yo asumo que él dijo esto para demostrar que en 3 años la planilla ha disminuido ¿en cuánto? En 2.512 funcionarios. ¿Estamos bien? Ok. Ahora, yo me fui a cifras, porque hay que ver las cifras oficiales que establece el informe de planilla de la Contraloría, a cifras que el mismo Contralor en varias entrevistas dio en agosto de 2022. Y él dijo en aquella fecha cifras reales. Él dijo, a diciembre de 2021 habían 260.838 servidores públicos que costaban 411.8 millones. Y también dijo que a junio de 2022 habían 256.579 servidores públicos que nos costaban 409.7 millones. ¿Esto qué quiere decir?
que de junio 2022 a diciembre 2022, tomando en cuenta, Guido, los 276,000 a los que se refirió ahora, la planilla ha subido en 20,187 personas y el gasto adicional han sido 46,300,000. Adicional. Adicional. Y si nos vamos a diciembre de 2021, donde había un poquito más que en junio 2022, que habían 260,000 emplanillados, resulta que de diciembre 2021 a diciembre 2022, el aumento de la planilla han sido 15,928 y una suma adicional de 44,200,000 balboas. O sea, estas cifras que son oficiales desdicen esos 44 millones son cuando tú lo comparas a relación con 2021. Por supuesto. Ok, pero esos 44 millones se suman a los 46 entonces. No, los 44 tienen que ver de mes a mes. Ok. De diciembre a diciembre. Ok. Y los otros, los de junio a diciembre, son los 46. Ok. Pero hay algo más. Hay algo más. Él había dicho, que en diciembre de 2019 habían 279,288 funcionarios con un costo de 464 millones. Pero cuando te vas al informe de planilla del sector público del 2019 a diciembre, tú notas o encuentras que a diciembre del 2019, ¿cuánto habían? Habían 242,374 funcionarios que correspondían a un gasto de 363,6 millones. ¿Qué significa esto? Que entonces en 3 años la planilla ha aumentado, no ha disminuido 2,500 personas, ha aumentado en 34,402 funcionarios y ha aumentado en erogación $129,900,000 en 3 años. Claro, ya exactamente, ese era el número final, 129 millones cuando ya viene, te lo traes del 2019 hasta la fecha. ¿De dónde él sacó esa cifra de 279,000 funcionarios al 2019? No lo sé. Pero también vamos a un dato adicional, porque el último informe de planilla del sector público es agosto de 2022, es el último que está publicado. Ese informe de planilla de agosto 2022 dice que eran, por lo menos ese mes, 255,440 funcionarios y a un costo de 415,3 millones. O sea que si comparas de mayo a diciembre 2022, tenemos 21,336 funcionarios más y un gasto adicional de $40,700,000. O sea, por donde lo veas, la calavera es ñata. Sencillamente, yo lo que creo es que el Contralor en ese momento quiso congraciarse y decir que esos 276,000 funcionarios públicos que hay a diciembre 2022 representan 2,500 menos que hace 3 años, cuando las cifras dicen totalmente lo contrario. Y hay algo adicional que quiero señalar, porque esto incluso lo he conversado con Guido en varias ocasiones a nivel privado. A mí me preocupan la enorme diferencia de cifras correspondientes a la planilla entre la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. Por ejemplo, y voy a hablar con documentos oficiales porque lo que los tengo. En la encuesta del mercado laboral de junio 2021 del INEC decía que uno de los mayores crecimientos en materia de trabajadores eran los empleados del gobierno. Y en ese informe dijo que habían pasado oigan esto, de 317,330 en septiembre de 2020 a 364,768 en junio de 2021. Ahora bien, ¿qué hice yo cuando vi esta cifra? Yo busqué una entrevista que se le había hecho a Samuel Moreno en
marzo de 2021 en la Estrella de Panamá. Y él había dicho en esa entrevista Samuel Moreno, el director del INEC. Pero sí, director del INEC, se había dicho en esa entrevista que habían 362.768 servidores públicos. O sea que las cifras concuerdan con una diferencia de 2.000 funcionarios. O sea, hay concordancia entre lo que se dio en la entrevista de marzo 2021 con lo que genera el informe de la encuesta del mercado laboral de junio de 2021. Pero entonces, hay algo adicional, pero déjame seguir ahí. No, es que por lo que tú estás diciendo, Julio, lo que prometió el gabinete en julio del año pasado no se cumplió. Olvida porque eso. ellos, entre las medidas de austeridad, incluían la instauración de un proceso de reducción del 10% de la planilla estatal. Se fumaron un bate. Por el inicio de un programa de retiro voluntario de servidores del sector público. Si la gente se retiró, por lo que la información que tú traes, confirmada por la data estatal, significa que si se dio el programa de retiro voluntario, pues no llenó las expectativas porque ahí no hay reducción en esos números. No, es que no solamente hay reducción, hay crecimiento. Pero a lo que iba, en el momento que hiciste tu atinada interrupción, muy atinada por cierto, es que comparando esas cifras astronómicas de 362.000, de acuerdo a la entrevista de Samuel Moreno, y de acuerdo al informe de junio de 2021 del INEC, no de la Contraloría, del INEC, resulta que en una nota que me enviaron en su momento el ministro de Economía y Finanzas, él decía en esa nota por escrito que en Panamá habían 148.739 funcionarios sujetos a leyes especiales. Y ese número, esos 148.000, representaban el 41% del total de los empleados públicos. Y si tú buscas cuánto es el 41% de los 362.768, la cifra que da es 148.734, o sea, una diferencia de 5 personas con respecto a lo que había dicho Samuel Moreno. O sea que ya tenemos 3 cifras coincidentes. La de la entrevista de Samuel Moreno en su momento, la del INEC en su momento y la nota del ministro del MEF. Y para finalizar esta novela, resulta que yo le mandé en septiembre del año pasado, agosto del año pasado, una nota al Contralor para que me diera explicaciones sobre ese monto de 362.768, y la persona que me contestó, que fue la secretaria general, dice que esa cifra no es oficial, no es una información oficial, lo cual es falso porque esa cifra aparece en una entrevista a Samuel Moreno, y aparece en un informe. Si está publicada en la oficial. Es oficial. Claro. Y les puedo mandar y coincide con lo que te dijo el ministro. Exacto. Y coincide. Sin embargo, la Contraloría nos responde que esa no es para ellos esa no es una cifra oficial. O sea, no solamente no hay una gran diferencia entre las cifras, sino que pareciera que se contradicen. Ahora, hay otro elemento adicional que incluso lo hablé con Guido. Puede ser porque la Contraloría no incluye en sus cifras los empleados públicos de los municipios, ni los empleados públicos de la autoridad del Canal de Panamá. Sí, ni las juntas Suponiendo comunales. Eso puede ser cierto. Incluso la Contraloría sí dice, yo no incluyo eso. Puede ser que el INEC sí lo haga. Ahora, cuando vemos la diferencia... No creo, tampoco. Eso, no creo. O sea, porque es que el INEC es la Contraloría es el INEC. O sea, no, si la Contraloría te dice yo no incluyo, que significa que el INEC no lo incluye porque el INEC depende y establece las políticas para contar casualmente todas las actividades del país. Entonces, lo que pasa es que ahí entramos en otro elemento. La Contraloría maneja la planilla, las cifras de la planilla del gobierno central, pero no de los gobiernos locales. Y esos son servidores públicos. Asumo entonces que la cifra que tiene Julio, son las del gobierno central. Ahora, o sea, es lo que yo asumo, pues no sé si estaré equivocado. Se supone que lo que establece... Pero si son las del gobierno central, no cumple con el 10% que se prometió. Se supone que las cifras que da la Contraloría son del gobierno central. Y se supone entonces que las del INEC incluyen los que no son del gobierno central. La autoridad del Canal de Panamá y municipios y juntas comunales. Sin embargo,
todavía cuando tú ves... De igual forma hay una diferencia. Enorme que supera los Sí. 50.000 funcionarios. Entonces yo me pregunto, entre el Canal de Panamá y los municipios hay 50.000, 60.000 funcionarios. Yo sé que entiendo que en la autoridad hay 10.000, o no llega un poco menos de 10.000. Entonces quiere decir En la que autoridad del Canal de en la Panamá. autoridad del canal. Sí. O sea, el resto están 40.000. Tenemos 40.000 funcionarios. En todos los municipios. Pues, ahí lo dejo, porque entonces eso es motivo de mayor investigación. Porque entonces, Mira lo que me dice una no hay persona, claridad- sí. que las botellas que están en contratos de servicios no están incluidos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Obvio. ¿Qué te puedo decir? Obvio, eso no está incluido. No, Pero digo, a menos no que la son estén pocos, contando. no deben A menos que la ser estén pocos. contando. Pero fíjate, No, pero es que el sí, contrato de servicio no es planilla. No están incluidos porque el contrato de servicio Exacto, no sí, hacen parte de la exactamente. planilla. Entonces, El punto problema, es que son otros más. entonces Sí, el problema sí, es no. más grave todavía. Hombre, Claro, el Contralor, ese es el punto. el Contralor en su discurso en el Consejo de Gabinete trató, y yo he estado tirándole cabeza a ver qué pasó, trató de justificar lo del 10%, porque si ustedes ven 2.512 es más o menos el 10% de la cifra que él dijo que eran los servidores Entonces, públicos. es una cifra ¿no? creada. Entonces se inventó, claro, y se inventó además el Martillada, ahorro de 96 martillada. millones de dólares al año. Porque él dice, Martillada. 8 millones nos hemos ahorrado, yo no sé si fue entre noviembre y diciembre, los 2.512, porque como dice Julio, hasta agosto había subido el número de funcionarios públicos. Pero No entonces puede haber bajado en entonces- tan poco tiempo. Entonces, bueno, no, sí puede, pero, Julio, sería pero bueno eso un sería el debate. ahorro de un mes. Sería no- bueno organizar no un debate, ya que anualizado. Julio tiene las cifras claras, Sí, sí, claro. para que ¿Con venga quién? el... ¿Con Solís? No sé, no creo que sea Solís, pero puede ser director del INEC, que es el que tiene las cifras, ¿no? Pero lo No grave creo que es venga el para Contralor. tratar de justificar lo que Claro, hizo hoy, es válido. ha subido el número de funcionarios a diciembre Aquí lo hemos del tenido, Samuel 2019. Moreno, ¿verdad? Ahora hablando de los Cuando censos, digo aprovechemos. que eran 279.000, pero resulta que te vas a la cifra oficial y eran 242.000 nada más. Digo nada más con respecto a la cifra que él dio ahora en enero. Sí. Pero entonces pareciera que lo que está haciendo es subiendo cifras anteriores para entonces justificar un supuesto, una supuesta salida reducción. porcentual Del 10%. reducida en base a la pandemia y en base a las necesidades de los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que abuelo de águila, más o menos el informe. Bueno, no tan abuelo de águila. Tú has sido muy específico en los detalles acerca de esos No, y- números que Oh, trae. Julio incluso ha escrito Sí. artículos de opinión Sí, sobre el claro, tema. exactamente. Ha publicado Y artículos no de es la opinión primera sobre vez que lo hace, tiene varios años analizando el tema del crecimiento de la planilla. Y no deja de ser- y insisto, el ministro del MEF al día de hoy ha dicho que la planilla y los subsidios se siguen pagando con deuda pública. Sí. Para Es un 2023 estamos arriba en el presupuesto del Estado, estamos arriba de los 4.000 millones en planilla, arriba de los 2.000 y pico de millones, 2.400 en subsidios, y en intereses estamos arriba de los 2.000 millones, 2.200. O sea que si tú sumas planilla, más subsidios, más intereses en el 2023, estamos hablando casi prácticamente 9.000 millones Solamente en planilla. solamente en de esos tres rubros. Olvídate de Canal de Panamá, olvídate de PPC, olvídate de Minera, porque esos tres, con lo mejor que nos den, no llegan a esa cifra. Imposible. Así que eso es decir que vamos a pagar planilla o vamos a pagar subsidio con PPC o con el canal, olvídate, porque ni juntos llegan a esa cifra y eso es extremadamente preocupante. Entonces, ¿qué pasa? La única solución, ¿cuál es? Deuda. Seguimos generando deuda. Es más, este gobierno no ha llegado a 4 años y el crecimiento de la deuda, el excedente ha sido de 18.000 millones, más que los 3 anteriores juntos, más que Torrijos, Martinelli y Varela juntos. Ellos dirán que por pandemia, pues. Pero ¿hasta cuándo? Bueno, dirán, no, por la pandemia, por los 2 huracanes y ahora por la guerra de Ucrania, porque esas son las excusas. Pandemia, huracanes y guerra de Ucrania. Y así nos iremos, Y seguiremos. Así es. Y seguiremos. Oye, Julio, antes de terminar, ¿qué tú opinas sobre la extinción de dominio? Ay, te lo juro que se me pregunta para ver Ese si... tema- Digo, para decir... Como ya si- pasó la cena de ese Navidad, sí, dale, para ver. si tú coincides con tu hermano, a mí ¿no? no me preocupa la figura, porque la figura es positiva. Ajá. Eso no, para mí yo no le tengo miedo a nivel personal a la extinción de dominio. Obviamente, yo sí creo que hay que hacer algunas anotaciones. El Fulo, Linares y creo que Guido en algo estuvieron de acuerdo en ese sentido.
En una cosa nada más. Lo que no está bien es que el presidente de la Asamblea haya dicho que la norma, que el proyecto de ley sea retirado. No, lo que debe es trabajarse sobre el proyecto de ley, enmendarse, hacerlo de una manera que no entre en conflicto con los derechos humanos de las personas. O sea, yo no le tengo miedo a la figura. Lo que hay que tal vez trabajar es en la forma como se va a implementar para evitar ese tema de derechos humanos, y etcétera. Pero sí, la figura yo creo que es positiva. O sea, tú opinas distinto al Fulo, por lo que vemos. Bueno, no sé, no necesariamente. Puede ser que yo lo que no, tal vez no soy tan extremo como mi querido hermano, pero sí, creo que es positiva, pero hay que hacer ajustes en el primer debate y así que vaya avanzando. Bueno, gracias por acompañarnos, Gracias. Julio. Y vamos a tratar de ver si alguien del Instituto Nacional de Estadística y Censo puede también acompañarte para hacer un debate, invitarte de nuevo y traerte en un debate cara a cara para que nos expliquen, porque tú dejaste algunas dudas sobre la mesa muy claras y a lo mejor de repente el Instituto Nacional de Estadística y Censo puede ser que las aclare. Pero ¿no? el debate tendría que ser entre el Instituto Nacional de Estadística y Censo y la Contraloría. Porque hasta Ellos donde mismos se entiendo, contradicen. Julio Estoy de toma acuerdo la con- cifra del Instituto Nacional de Estadística y Estoy de Censo. acuerdo porque estas cifras son oficiales de ambos. La diferencia es enorme. O sea, y encima, en una nota El dice la Instituto Nacional de Contraloría Estadística y Censo debe aclarar al que las Contralor. cifras del INEC no son oficiales. O al revés. O al revés, será, el Contralor. Pero no, de igual forma te vamos a invitar al debate. Ojalá que acepten la invitación. Nosotros tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Gracias. Cuarto Poder. Sigue el caos en Estados Unidos con la cancelación o suspensión o retraso de miles de vuelos domésticos por falla informática. Más de 1.200. Se está especulando sobre qué puede haber sido, si un hackeo, Hackeo. de hackers rusos, chinos, Están etcétera, de arreglándolo, cualquier pero parte del mundo. Incluso aunque son podrían solo ser, vuelos domésticos, influye en los vuelos internacionales por aquello de las conexiones. por supuesto. Entonces esto es cosas de la tecnología, ¿no? Claro, pero cuando hay una falla a gran escala en un sistema redundante como ese, hay que analizar todas las posibilidades, ¿no? Sí, porque se supone que eso debe tener su backup poderoso, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa, sino del que Exactamente. controla todos los vuelos Son sistemas en Estados Unidos. con 3 y 4 redundancias, o sea, que realmente no totalmente antifallos, pero siempre existe una posibilidad. De igual forma, se está investigando a ver qué es lo que ha ocurrido. Hombre, muchas gracias, Julio, por acompañarnos aquí en Cuarto Gracias a Poder. ustedes. Y queda pendiente la invitación para el debate. A ver con quién es, pero bueno. Pero con alguien puede debatir. Sí, con alguien. Pues tiene la data, ¿no? Pero las cifras no cuadran. Exacto. Definitivamente, las cifras que dio el Contralor no cuadran. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión, NCIS New Orleans. Hasta mañana.